La magia es lo más sencillo que hay. ¿Por qué crees que esos dos úrgalos estaban a un Yazuak? Preguntó Eragon, cuando ya se hallaban en camino desde hacía rato. No parece haber ninguna razón para que se hubieran quedado rezagados. Sospecho que desertaron de la columna principal para saquear el pueblo, respondió Brum. Sin embargo, ese hecho resulta extraño, porque por lo que sé, los húrgalos solo se han reunido en gran número 2 o 3 veces en la historia, así que es inquietante que lo hagan ahora. ¿Crees que los Razak son los responsables del ataque? No lo sé. Lo mejor que podemos hacer es seguir alejándonos de Yazuak, lo más deprisa que podamos. Además, esta es la dirección hacia donde han ido los Razak, el sur. Eragon estuvo de acuerdo con Brum. Pero aún necesitamos provisiones, comentó el muchacho. ¿Hay algún otro pueblo cerca? No, pero si estamos dispuestos a sobrevivir a base de carne, Sapira puede cazar para nosotros. Esta franja de árboles quizá te parezca muy pequeña, pero son muchos los animales que habitan en ella, y como el río es la única fuente de agua en muchas leguas, la mayor parte de los animales en las llanuras vienen aquí a beber. No pasaremos hambre. Eragon se quedó en silencio, satisfecho con la respuesta de Brum. Por el camino, pájaros cantarines revoloteaban a su alrededor, y el río discurría pacíficamente. Era un lugar bullicioso, lleno de vida y de energía. ¿Cómo te cogió ese húrgalo? Le preguntó Eragon a Brum. Todo sucedió tan deprisa que no lo vi. Por mala suerte, la verdad, murmuró Brum. Yo era un buen oponente para él, así que le dio una patada a nieve de fuego, pero el idiota del caballo retrocedió y me hizo perder el equilibrio. Era lo único que necesitaba el húrgalo para hacerme ese corte. Se rascó la barbilla. Bien, supongo que te estarás haciendo preguntas sobre la magia. El hecho de que lo hayas descubierto supone un espinoso problema. Verás, aunque pocas personas lo saben, todos los jinetes podían hacer magia, pero con diferente intensidad. Sin embargo, guardaron esa actitud en secreto, incluso en el apogeo de su poder, porque les daba ventaja sobre sus enemigos. En cambio, si todo el mundo lo hubiera sabido, les habría resultado difícil tratar con el vulgo. Por otra parte, mucha gente cree que el rey Galbatorix tiene poderes mágicos porque es brujo o mago, pero no es verdad. Se debe a que es un jinete. ¿Cuál es la diferencia? ¿El hecho de poder hacer magia no me convierte en mago? De ninguna manera. Un brujo, como un sombra, usa los espíritus para hacer lo que desea, y eso es completamente diferente a tus poderes. Tampoco es mago aquel que tiene poderes sin la ayuda de los espíritus o de su dragón. Y sin duda, no eres un hechicero, que es el que obtiene su poder gracias a diferentes pócimas o hechizos. Lo que me lleva otra vez al punto de partida. El problema que has planteado. Los jóvenes jinetes, como tú, eran sometidos a un duro entrenamiento destinado a fortalecer el cuerpo y aumentar el control mental, que duraba muchos meses, a veces años, hasta que eran considerados lo bastante responsables para hacer magia. Hasta entonces, a ningún aprendiz se le hablaba de su poder potencial, y si alguno de ellos, ya fuera hombre o mujer, descubría la magia por casualidad, era inmediatamente apartado y recibía una tutela privada. Era raro que un jinete descubriera la magia por su cuenta. Inclinó la cabeza hacia Aragón, aunque nunca se veían expuestos a presiones como las que has experimentado tú. ¿Cómo los preparaban entonces para hacer magia? Preguntó Aragón. No comprendo cómo se puede enseñar. Si me lo hubieras explicado hace unos días, no habría comprendido nada. Los aprendices debían enfrentarse a una serie de ejercicios sin sentido destinados a frustrarlos. Por ejemplo, les ordenaban mover montones de piedra usando solo los pies, llenar cubas de agua agujereadas y otras cosas imposibles. Al cabo de un tiempo, estaban lo suficientemente furiosos para emplear la magia, y a la mayor parte de las veces con éxito. Lo que significaba, continuó Brum, que siempre estarás en desventaja si te topas con un enemigo que tuvo esa preparación. Todavía viven algunos de esos jinetes, aunque son muy viejos. El rey, por ejemplo, por no mencionar a los elfos, cualquiera de ellos podría destrozarte con facilidad. ¿Qué puedo hacer, entonces? No hay tiempo para que recibas una instrucción rigurosa, pero aprenderás mucho mientras viajamos, dijo Brum. Conozco gran número de técnicas que al practicarlas te darán fuerza y control.
aunque no puedes adquirir la disciplina de los jinetes de la noche a la mañana. Tendrás que conseguirla sobre la marcha. Miró divertido a Eragon. Al principio resultará difícil, pero la recompensa será grande. Quizá te alegre saber que ningún jinete a tu edad ha usado jamás la magia de la forma que lo hiciste ayer con esos dos húrgalos. Eragon sonrió halagado. Gracias. ¿Tiene nombre ese idioma? Brum soltó una carcajada. Sí, pero nadie lo sabe. Sería una palabra de increíble poder mediante la cual se podría controlar el idioma completo y a todos aquellos que lo usan. Hace mucho que la gente la busca, pero nadie la ha encontrado. Sigo sin comprender cómo funciona esta magia, dijo Eragon. ¿Cómo la uso exactamente? ¿No lo he dejado claro? Le preguntó Brum mirando asombrado. No. Brum respiró hondo antes de responder. Para hacer magia hay que tener cierto poder innato, que en nuestros tiempos se da muy poco en la gente. También debes tener la capacidad de invocar ese poder a voluntad, pero una vez se ha invocado, hay que usarlo o dejar que se desvanezca. ¿Lo entiendes? Ahora bien, si deseas emplear ese poder, debes utilizar la palabra o la frase en ese idioma antiguo que describe tu intención. Por ejemplo, si ayer no hubieras dicho Brisingir, no habría pasado nada. Entonces, ¿estoy limitado por mis conocimientos de ese idioma? Exactamente, aprobó Brum. Además, cuando uno habla el idioma antiguo, es imposible engañar. Eso no puede ser. La gente siempre miente, y el sonido de antiguas palabras no puede evitar que lo hagan. En respuesta, Brum arqueó una ceja y dijo: Fetbalka, Erka, Wenota, Neia Hainia Ono, Blaka, Eom Iet Lam. Un pájaro salió volando de una rama y se posó en la mano del anciano. Revoloteó y los miró con unos ojos que parecían dos relucientes gotitas. Al cabo de un momento, Brum añadió: ¡Eita! El pájaro volvió a revolotear y se alejó. ¿Cómo lo has hecho? Preguntó Eragon, estupefacto. Le he prometido que no le haría daño. Tal vez no he entendido exactamente el significado de mis palabras, pero en el idioma del poder, el sentido era evidente. El pájaro ha tenido confianza porque sabía lo que saben todos los animales, que los que hablan ese idioma están comprometidos con lo que dicen. ¿Y los elfos también lo hablan? Sí. ¿Y nunca mienten? No mucho, admitió Brum. Ellos sostienen que no lo hacen, y en cierto modo es verdad, pero han perfeccionado el arte de decir una cosa y querer decir otra. Uno nunca conoce exactamente cuáles son sus intenciones, o si las has interpretado correctamente. Muchas veces revelan solo parte de la verdad y se guardan el resto. Hace falta refinamiento y una mente sutil para tratar con la cultura elfa. Eragon se quedó pensando. ¿Y qué significan los nombres de las personas en ese idioma? ¿Conceden poder a la gente? Sí, así es. A Brum le brillaron los ojos de aprobación. Los que hablan el idioma tienen dos nombres. El primero es el que se utiliza en la vida diaria y tiene poco poder, pero el segundo es el nombre auténtico, y solamente lo conocen unas pocas personas de confianza. Hubo una época en que nadie ocultaba su nombre auténtico, pero ahora las cosas no están tan bien. Quien quiera que sepa tu verdadero nombre tendrá un poder enorme sobre ti. Es como poner tu vida en manos de la otra persona. Todo el mundo tiene un nombre oculto, pero pocos saben cuál es. ¿Y cómo se entera uno de su nombre real? Los elfos saben el suyo instintivamente, pero nadie más posee ese don. Los jinetes humanos, por lo general, debían salir en su búsqueda para descubrirlo o encontrarse con un elfo que se lo dijera, lo que constituía un hecho excepcional, ya que los elfos no proporcionan esa información desinteresadamente, respondió Brum. Me gustaría conocer el mío, dijo Eragon con nostalgia. Ten cuidado, advirtió Brum, preocupado. Puede ser un conocimiento terrible, porque enterarse de quién es uno sin engaños ni compasión es un descubrimiento del que nadie sale intacto. Algunos se han visto empujados a la locura ante la cruda realidad, aunque la mayoría trata de olvidarla. Porque así como el nombre da poder a los demás, uno también adquiere poder sobre sí mismo, si la verdad no lo destruye. Y yo estoy segura de que eso no sucederá, afirmó la dragona. A pesar de todo, me gustaría saberlo, dijo Eragon convencido. No es fácil disuadirte, aunque eso es bueno, porque solo los decididos descubren su propia identidad. No obstante, no puedo ayudarte. Es una búsqueda que tendrás que emprender por ti mismo. Brum movió el brazo lastimado e hizo una mueca de dolor.
¿Por qué tú o yo no podemos curar el brazo con magia? Preguntó Eragon. No hay ninguna razón. Lo que ocurre es que nunca me lo he planteado porque está más allá de mis poderes. Sin embargo, si utilizaras la palabra apropiada, probablemente tú podrías lograrlo, pero no quiero que te agotes. Podría ahorrarte mucho dolor y molestias, protestó Eragon. Soy capaz de aguantarlo, dijo Brum cansado. Emplear la magia para curar una herida consume tanta energía como si se curara sola. De modo que no quiero que la fatiga haga mella en ti en los próximos días. Por el momento, no deberías intentar una tarea tan difícil. Pero si es posible curarte el brazo, ¿podría devolverle la vida a un muerto? La pregunta sorprendió a Brum, pero respondió enseguida. ¿Recuerdas que te expliqué que había empresas que podrían matarte? Pues esa es una de ellas. Por su propia seguridad, los jinetes tenían prohibido resucitar a los muertos. Más allá de la vida existe un abismo donde la magia no significa nada, y si penetras en ella, tu fuerza te abandonará y tu alma se desvanecerá en la oscuridad. Tanto magos como brujos o jinetes han fracasado y han muerto en el empeño. Mantente firme en lo que es posible que logres realizar. Cuchilladas, golpes, quizá algún hueso roto, pero no intentes nada con los muertos. Esto es mucho más complejo de lo que creía, dijo Eragon ceñudo. Exactamente, respondió Brum. Si no comprendes lo que estás haciendo, a lo mejor intentarías algo excesivo y morirías. Se agachó sobre la silla de montar y recogió un puñado de guijarros del suelo. A continuación, se enderezó con esfuerzo y tiró todas las piedrecitas, menos una. ¿Ves este guijarro? Sí. Cógelo. Eragon lo hizo y se lo quedó mirando. Era una piedra común y corriente, de color negro opaco, lisa y del tamaño de la yema de su pulgar. Había un montón de guijarros iguales en el sendero. Este es tu entrenamiento. Entonces Eragon, confuso, dirigió la mirada hacia Brum. No comprendo. Claro que no, dijo Brum impaciente. Por eso soy yo el que te enseña a ti, y no al revés. Ahora deja de hablar y no llegaremos a ninguna parte. Quiero que sostengas la piedra en la palma de tu mano, la levantes y la mantengas en el aire el máximo tiempo posible. Las palabras que vas a usar son Stern Reisa. Dilas. Stern Reisa. Bien, ahora hazlo. Eragon molesto se concentró en el guijarro tratando de buscar en la mente algún indicio de la energía que le había bullido en su fuero interno el día anterior. Pero la piedra ni se movió mientras la observaba, sudoroso y frustrado. ¿Cómo tengo que hacerlo? Pensó. Es imposible, espetó al fin, cruzando los brazos. No, replicó Brum con aspereza. Soy yo el que dirá cuándo algo es imposible o no lo es. Lucha por ello y no te rindas con tanta facilidad. Inténtalo otra vez. Eragon, con el entrecejo fruncido, cerró los ojos tratando de apartar todos los pensamientos que lo pudieran distraer. Respiró hondo y llegó a los rincones más recónditos de su conciencia e intentó averiguar dónde yacía su poder. En la búsqueda solo encontró pensamientos y recuerdos hasta que sintió algo diferente, un pequeño obstáculo que formaba parte de él, y al mismo tiempo no lo formaba. Entusiasmado, siguió explorando en ese lugar, y procuró ver lo que escondía. Sintió una resistencia, una barrera en la mente, pero se dio cuenta de que el poder se hallaba al otro lado. Trató de atravesar el obstáculo, pero se le resistía a pesar de sus esfuerzos. Cada vez más enfadado, arremetió contra la barrera con todo su ímpetu hasta que se hizo añicos, como un cristal, y le inundó la mente con un frío de luz. «Sternreisa», murmuró, y la piedra se elevó sobre el suave resplandor de la palma de la mano. Luchó para mantenerla en el aire, pero el poder se le escapó y se ocultó tras la barrera. Por su parte, la piedra cayó con un ¡paf!, amortiguado sobre la palma, que dejó de brillar y volvió a la normalidad. Eragon se sintió un poco cansado, pero sonrió por haberlo logrado. «Para ser la primera vez no está mal», dijo Brum. «¿Por qué me brilla la palma como una pequeña linterna?» «Nadie lo sabe muy bien», admitió Brum. «Los jinetes siempre preferían canalizar su poder a través de la palma de la mano, que tenía la Hedwig Ignacia. No obstante, también puedes usar tu otra palma, pero no es tan fácil». Se quedó mirando a Eragon durante un minuto. «Te compraré unos guantes en el próximo pueblo, si sigue en pie, porque aunque sabes ocultar la palma bastante bien, no conviene que nadie la vea por descuido. Además, habrá veces en que no quieras alertar a tu enemigo con el resplandor. ¿Tú también tienes una marca? No, solo los jinetes la tienen.
Otra cosa que debes saber es que la distancia influye sobre la magia, igual que ocurre cuando se arroja una flecha o una lanza. Si tratas de levantar o mover algo que está a más de 1 kilómetro, te exigirá mayor energía que si estuviera cerca. De modo que si ves que los enemigos te persiguen a esa distancia, deja que se acerquen antes de hacer magia. Bien, ahora volvamos al trabajo. Trata de levantar de nuevo la piedra. ¿De nuevo? Preguntó Eragon pensando en el esfuerzo que le había costado hacerlo la primera vez. Sí, y ahora más rápido. Siguieron con los ejercicios durante la mayor parte del día, y cuando al fin Eragon dejó de practicar, estaba cansado y de mal humor. En esas horas había llegado a odiar la piedra y todo lo relacionado con ella. Estaba a punto de arrojarla, pero Brum le dijo: ¡No! ¡Guárdala! Eragon le clavó la mirada, y de mala gana se la metió en el bolsillo. Aún no hemos acabado, le advirtió Brum, así que no te pongas cómodo. Le enseñó una planta pequeña. Se llama Delois. A partir de entonces, Brum empezó a instruirlo en el idioma antiguo enseñándole palabras para que las memorizara, como por ejemplo Bondor, un palo delgado y recto, o Aedail, la estrella matutina. Esta noche lucharon alrededor del fuego y aunque Brum lo hizo con la mano izquierda, su destreza no disminuyó. Los días siguientes, de la misma manera primero, Eragon se esforzaba por aprender las palabras antiguas y por manipular el guijarro. Después, al anochecer, luchaba contra Brum con falsas espadas. El muchacho estaba constantemente incómodo, pero poco a poco empezó a cambiar, casi sin notarlo, de tal manera que muy pronto la piedra dejó de tambalearse cuando la levantaba. Eragon llegó a dominar los primeros ejercicios que Brum le había enseñado, y acometió otros más difíciles, de modo que su conocimiento del idioma antiguo fue aumentando. En la lucha, Eragon adquirió confianza y velocidad, y atacaba como una serpiente. Sus golpes se hicieron más contundentes, y ya no le temblaba el brazo cuando paraba las arremetidas. El chocar de la espada duraba más a medida que aprendía a repeler las acometidas de Brum, y cuando se iba a dormir, Eragon ya no era el único que tenía moretones. Saphira también seguía creciendo, pero a un ritmo menor que antes. Sus prolongados vuelos junto con sus periódicas cacerías la mantenían sana y en forma. Ya era más alta que los caballos y de una longitud mucho mayor, aunque también era mucho más visible a causa del tamaño y de las brillantes escamas. Brum y Eragon estaban preocupados por ese motivo, pero no conseguían convencerla de que se dejara ensuciar la centelleante piel para oscurecerla. Continuaron hacia el sur, tras las huellas de los Razak, aunque Eragon se sentía frustrado porque, por muy rápido que viajaran, los Razak siempre le llevarían 1 o 2 días de ventaja. A veces tenía ganas de abandonar, pero entonces encontraban algún indicio o alguna huella que les hacía recuperar la esperanza. No había rastros de vida humana a lo largo de Ninor, ni en las llanuras, de modo que los tres compañeros viajaron durante días sin que nadie los molestara. Al fin se acercaron a Daret, el primer pueblo desde Yazuak. La noche antes de la llegada al pueblo, los sueños de Eragon fueron especialmente reales. Vio a Garrow y a Roran en casa, sentados en la cocina destruida, que le pedían ayuda para reconstruir la granja, pero él solo se limitaba a hacer un gesto negativo al tiempo que sentía una punzada de dolor en el corazón. Voy tras vuestros asesinos, le susurró a su tío. Garrow lo miraba con recelo y le preguntaba: ¿te parece que estoy muerto? No puedo ayudarte, le respondió Eragon en voz baja con los ojos llenos de lágrimas. De pronto sonó un bramido, y Garrow se transformó en los Razak. ¡Muere entonces!, mascullaron, y se abalanzaron sobre él. Al despertarse, con muchas náuseas, Eragon observó que las estrellas se apagaban en el cielo. Todo irá bien, pequeño, le dijo Saphira con dulzura. Daret. Daret estaba a orillas del río Nior, como debía estar para que sus moradores sobrevivieran. El pueblo era pequeño y tenía aspecto desolado, sin rastro de habitantes. Eragon y Brum se acercaron con suma cautela y esta vez Saphira se escondió cerca de allí. Así, si surgía algún problema, estaría junto a ellos en pocos segundos. Entraron a caballo en Daret, procurando cabalgar en silencio. Brum sujetó su espada con la mano del brazo sano, mientras vigilaba con ojo avizor todos los lugares, y Eragon llevaba el arco a medio sacar de la funda cuando pasaron entre las silenciosas casas. Ambos se miraron el uno al otro con aprensión. Esto no tiene buen aspecto, le comentó Eragon a Saphira, que no contestó, pero el muchacho percibió que la dragona estaba preparada para precipitarse en su ayuda. Eragon miró al suelo.
y se tranquilizó al ver huellas recientes de niños. ¿Dónde estarán? Brum se puso tenso cuando entraron en el centro de Dared y lo encontraron vacío. El viento soplaba sobre el pueblo desierto y el polvo se arremolinaba. Dio media vuelta con nieve de fuego. Salgamos de aquí. Esto no me gusta nada. El anciano espoleó al caballo, que empezó a galopar, seguido de Eragon, que también puso a Caddoc a galope. Habían avanzado unos pocos pasos cuando unos carros que salieron de detrás de las casas volcaron y les bloquearon el camino. Caddoc resopló y se paró en seco, resbalando hasta detenerse junto a nieve de fuego. Un hombre de piel morena, que llevaba una espada ancha colgada de un costado y un arco en las manos, subió de un salto al carro y se les plantó delante. Eragon también sacó su arco y apuntó al desconocido, que les ordenó: «¡Alto! ¡Dejad vuestras armas! Estáis rodeados por 60 arqueros que dispararán si os movéis». En ese preciso instante, una hilera de hombres se pusieron de pie en los tejados de las casas de alrededor. «No te acerques, Zafira», gritó Eragon. «Son demasiados y si vienes dispararán sobre ti. Mantente alejada». La dragona lo escuchó, pero él no sabía si la obedecería, así que se preparó para hacer magia. «Tendré que parar las flechas antes de que nos alcancen a Brum y a mí». «¿Qué queréis?», preguntó Brum sin perder la calma. «¿A qué habéis venido?», preguntó a su vez el hombre. «A comprar provisiones y a enterarnos de las novedades. Nada más. Vamos de camino a la casa de mi primo en Drasleona». «Pero vais muy bien armados». «Vosotros también», respondió Brum. «Son tiempos peligrosos». «Es cierto». El hombre los miró con cautela. «No creo que vengáis con malas intenciones, pero hemos tenido demasiados encuentros con húrgalos y bandidos para confiar sin más en vuestra palabra». «Si da igual lo que digamos, ¿qué podemos hacer entonces?», replicó Brum. Los hombres de los tejados no se habían movido, por lo que Eragon dedujo que eran muy disciplinados, o temían por su vida. Esperaba que fuera esto último. «Sí, como dices, ¿solo queréis provisiones? ¿Accederíais a quedaros donde estáis mientras os traemos lo que necesitáis? ¿Luego nos pagáis y os marcháis inmediatamente?» «Sí». «De acuerdo», dijo el hombre que bajó el arco, aunque no la guardia. Hizo una seña a uno de los arqueros, que descendió y corrió hacia ellos. «Decidle qué necesitáis». Brum enumeró una breve lista y añadió: «Y, si tenéis un par de guantes que os sobren para mi sobrino, también me gustaría comprarlos». El arquero asintió y echó a correr. «Mi nombre es Trevor», dijo el hombre que tenían delante. «En otras circunstancias os estrecharía la mano, pero en estas creo que es mejor mantener las distancias. Decidme, ¿de dónde venís?» «Del norte», respondió Brum, «pero no hemos vivido tiempo suficiente en un lugar concreto para considerarlo nuestro hogar. ¿Os veis obligados a tomar estas medidas por culpa de los húrgalos?» «Sí», respondió Trevor, «y por culpa de desalmados peores. ¿Tenéis noticias de otros pueblos? Pocas veces nos enteramos de lo que ocurre, pero nos han dicho que otros lugares también han sido sitiados». «Ojalá no fuéramos nosotros los que tuviéramos que daros estas noticias», contestó Brum, muy serio. «Pero hace casi 15 días pasamos por Yazuak y lo encontramos saqueado. Los habitantes habían sido asesinados y apilados en un montón. Nos hubiera gustado enterrarlos dignamente, pero 2 húrgalos nos atacaron». Trevor, conmocionado, dio un paso hacia atrás con lágrimas en los ojos. «¡Ay, qué día tan triste! Pero no entiendo cómo 2 húrgalos pudieron derrotar a todo Yazuak. Era un pueblo luchador, donde tenían algunos buenos amigos». «Por las huellas dedujimos que una columna de húrgalos había saqueado la ciudad», respondió Brum. «Creo que los 2 monstruos que encontramos eran desertores». «¿Era muy numerosa la columna?», preguntó el hombre. Brum jugueteó con las alforjas durante un instante. «Lo bastante numerosa para barrer Yazuak del mapa, pero lo suficientemente pequeña para pasar inadvertida por el país. No debían de ser más de 100, pero tampoco menos de 50. Y si no me equivoco, cualquiera de los 2 números que te he dicho tendrá efectos catastróficos sobre vosotros». Trevor asintió, abatido. «Así que tendríais que considerar las posibilidades de marcharos. Esta zona se ha vuelto demasiado peligrosa para vivir en paz». «Lo sé, pero la gente se niega a marcharse. Este es su hogar, y el mío, aunque solo llevo aquí un par de años, y para ellos es más importante que su propia vida». Trevor lo miró con seriedad. «Hemos rechazado algunos húrgalos aislados, y eso ha dado a la gente del pueblo una excesiva confianza en su capacidad para vencerlos. Me temo que una mañana nos despertaremos todos degollados». El arquero
salió de una casa con una pila de provisiones en los brazos, las dejó al lado de los caballos, y Brum le pagó. ¿Por qué te eligieron para defender Daret?, preguntó Brum mientras el hombre se alejaba. Tal vez porque estuve unos años en el ejército del rey, respondió Trevor. Brum rebuscó entre las provisiones, le tendió a Eragon el par de guantes y guardó el resto de las cosas en las alforjas. El muchacho se puso los guantes, procurando mantener la palma hacia abajo, y luego flexionó los dedos. La piel parecía buena y fuerte, aunque estaba desgastada por el uso. Bueno, dijo Brum, como prometimos, nos marchamos. De acuerdo, dijo Trevor y añadió, cuando lleguéis a Drasleona, ¿podréis hacernos un favor? Avisad al imperio de nuestra difícil situación y de la de otros pueblos. Si el rey todavía no sabe nada, es motivo de preocupación, pero si lo sabe y ha decidido no hacer nada, también lo es. Llevaremos vuestro mensaje, que vuestras espadas conserven el filo, dijo Brum, y las vuestras también. Retiraron los carros del camino y salieron de Daret hacia el bosque, junto al curso del río Ninor. Eragon le mandó mentalmente un mensaje a Saphira. Estamos en camino, todo ha salido bien, pero la única respuesta de la dragona fue una expresión de rabia a punto de estallar. El imperio está en peores condiciones de lo que me imaginaba, afirmó Brum mesándose la barba. Cuando los mercaderes visitaron Carvajal, trajeron noticias de malestar que reinaba, pero yo no creía que estuviera tan extendido. Con tanto húrgalo por en medio, parece como si estuviera atacando al mismísimo imperio, aunque el rey no ha enviado tropas ni soldados. Es como si no le importara defender sus dominios. Es extraño, coincidió Eragon. Brum agachó la cabeza al pasar por debajo de una rama baja. ¿Has usado alguno de tus poderes mientras estábamos en Daret? No ha hecho falta. Te equivocas, lo corrigió Brum. Tendrías que haber percibido las intenciones de Trevor. A pesar de mis limitadas capacidades, yo las puse en práctica porque, si los habitantes del pueblo hubieran pretendido matarnos, no me habría quedado allí sentado. Sin embargo, me di cuenta de que había posibilidades razonables de hablar con ellos y de salir del lugar, y eso fue lo que hice. ¿Y cómo iba a saber lo que pensaba Trevor?, preguntó Eragon. ¿Se supone que puedo leer el pensamiento de la gente? Vamos, chico, le reprendió Brum. Deberías conocer la respuesta de esa pregunta. ¿Podrías haber descubierto las intenciones de Trevor de la misma manera que te comunicas con Caddoc o con Saphira? Pues la mente de los hombres no es tan diferente de la de un caballo o de la de un dragón. Es muy sencillo hacerlo, pero es un poder que debes usar poco y con mucho cuidado, porque la mente de una persona es su último refugio, y jamás debes violarlo a no ser que te obliguen las circunstancias. Los jinetes tenían reglas muy estrictas al respecto, y si no se cumplían sin una causa de vida, el castigo era muy severo. ¿Y es algo que se puede hacer aunque uno no sea jinete?, preguntó Eragon. Como ya te he dicho, con la debida instrucción cualquiera puede comunicarse mentalmente, aunque con diferentes grados de éxito. Sin embargo, es difícil decir si eso es magia. La capacidad para la magia, o para tener un vínculo con un dragón, sin duda es un detonante de ese talento, pero he conocido muchas personas que lo han aprendido por su cuenta. Piensa en ello. Puedes comunicarte con cualquier ser sensible, aunque quizá el contacto no sea muy claro. Uno podría pasarse el día entero escuchando los pensamientos de un pájaro o observando cómo se siente una lombriz un día de lluvia, pero los pájaros nunca me han parecido muy interesantes. Así que te sugiero que empieces con los gatos. Tienen una personalidad muy peculiar. Eragon jugueteó con las riendas de Caddoc, mientras pensaba en las consecuencias de lo que Brum acababa de decir. Pero, si puedo meterme en la mente de alguien, ¿significa que los demás pueden hacer lo mismo conmigo? ¿Cómo sé si alguien está husmeando en mis pensamientos? ¿Hay forma de parar ese proceso? ¿Cómo sé si Brum sabe lo que estoy pensando en este momento?, pensó. Pues sí. ¿Acaso Saphira no te ha impedido alguna vez que penetraras en su mente? De vez en cuando, admitió Eragon. Cuando me llevó a las vertebradas no había forma de hablar con ella. Era como si no me hiciera caso. Creo que ni siquiera me escuchaba. Había una especie de barrera alrededor de su mente, que yo no podía atravesar. Brum se arregló el vendaje del brazo, y se lo subió un poco. Muy pocas personas saben si alguien ha entrado en su mente, y únicamente algunas de ellas pueden impedirlo. Es cuestión de entrenamiento y de saber cómo has de pensar. No obstante, con tus poderes mágicos siempre sabrás si alguien está en tu mente, y una vez que te hayas dado cuenta, solo es cuestión de que te concentres en algo concreto, y que excluyas todo lo demás si quieres bloquearles el paso. Por ejemplo,
Si solo piensas en una pared de ladrillos, eso es lo que un enemigo encontrará en tu mente. Sin embargo, hace falta una enorme cantidad de energía y de disciplina para impedir el paso a alguien durante mucho tiempo. Y si uno se distrae, aunque sea con algo insignificante, la barrera se entambalea y el oponente puede filtrarse a través del fallo. ¿Y cómo puedo aprender a hacerlo? Preguntó Eragon. Solo hay una manera: práctica, práctica y más práctica. Por ejemplo, imagínate algo, manténlo en tu mente y expulsa todos los otros pensamientos durante el máximo tiempo que puedas. Esta es una actitud muy avanzada que solo un puñado de gente domina. No necesito perfección, sino solo seguridad, replicó Eragon. Si consiguiera entrar en la mente de alguien, ¿acaso podría cambiar lo que piensa? Cada vez que aprendo algo sobre la magia, menos me fío de ella. Cuando llegaron donde estaba Safira, esta lo sobresaltó porque se plantó bruscamente ante ellos. Los caballos retrocedieron nerviosos, y la dragona, a quien los ojos le echaban chispas, miró atentamente a Eragon y resopló. A su vez, Eragon, preocupado, miró a Brum porque nunca había visto a Safira tan enfadada. ¿Hay algún problema?, le preguntó. Tú eres el problema, rezongó ella. Eragon frunció el entrecejo y bajó de Caddock. En cuanto puso los pies en el suelo, Safira le dio un coletazo en las piernas y lo cogió con sus garras. ¿Qué haces?, gritó Eragon tratando de quitársela de encima, pero la dragona era mucho más fuerte que él. Brum observaba con atención, todavía montado en nieve de fuego. Safira le acercó la cara a Eragon y lo miró a los ojos. El muchacho se sintió incómodo bajo la férrea mirada de la dragona. Sí, tú, cada vez que te alejas de mi vista te metes en problemas. Pareces uno de esos mocosos que mete las narices en todo. Pero, ¿qué pasará el día que te devuelvan el golpe? ¿Cómo crees que te las arreglarás? Porque yo no podré ayudarte si estoy a leguas de distancia. Me he quedado escondida para que no me viera nadie. Pero se ha acabado, sobre todo si el hecho de que yo permanezca oculta puede costarte la vida. No entiendo por qué estás tan enfadada, dijo Eragon. Soy mucho mayor que tú y puedo cuidar de mí mismo. Si alguien necesita protección, esa eres tú. Safira dio un gruñido y le lanzó una dentellada junto a la oreja. ¿De veras crees eso?, le preguntó. Mañana irás montado encima de mí, y no en ese lamentable animal que llamas caballo, porque de lo contrario te llevaré cogido en mis garras. ¿Eres un jinete de dragón o no? ¿Es que acaso no te importo? La pregunta fulminó a Eragon, que bajó la mirada. Sabía que ella tenía razón, pero le daba miedo montarla porque las veces que había volado sobre Safira había sido una cosa más dolorosa que había padecido en su vida. ¿Qué ocurre?, preguntó Brum. Quiere que mañana vaya montado en ella, respondió Eragon con poca convicción. Brum se quedó pensando en la posibilidad mientras los ojos le centelleaban. Bueno, tienes la silla, y supongo que si os mantenéis fuera de la vista no tendremos dificultades. Safira miró a Brum y después otra vez a Eragon. Pero, ¿y si te ataca no tienes un accidente?, insinuó Eragon. No llegará a tiempo y... Safira le oprimió el pecho con más fuerza obligándolo a callarse. Precisamente lo mismo que decía yo, muchacho. Vale la pena correr el riesgo, admitió Brum, que pareció que sonreía disimuladamente. A pesar de todo, tienes que aprender a montar a Safira, y considerándolo desde el lado positivo, ten en cuenta que si te adelantas volando y miras hacia abajo, podrás divisar cualquier trampa, emboscada o sorpresa inesperada. Entonces, Eragon volvió a mirar a Safira y le dijo: De acuerdo, lo haré, pero ahora quítate de encima. Dame tu palabra. ¿Es necesario?, preguntó Eragon, y la dragona parpadeó en señal de asentimiento. Bueno, te doy mi palabra de que volaré mañana contigo. ¿Satisfecha? Me alegro. Safira se apartó y dándose un impulso con las patas traseras, alzó el vuelo al tiempo que un escalofrío recorría el cuerpo de Eragon, mientras la observaba girar en el aire. El muchacho regresó refunfuñando hasta donde se hallaban Caddock y siguió a Brum. Acamparon casi con la puesta de sol, y como siempre, Eragon se batió con Brum antes de la cena. Durante la lucha, el muchacho asestó un golpe tan potente que los dos palos se quebraron como si fueran finas ramitas, cuyos trozos volaron en medio de la oscuridad formando una nube de astillas. Bueno, hemos acabado con estos trastos, dijo Brum mientras tiraba lo que quedaba de su palo al fuego. Ya puedes arrojar también el tuyo. Hemos practicado todo lo que se puede hacer con palos, y sabes mucho, pero ya no aprenderás nada más con ellos, así que ha llegado la hora de que uses la espada. Sacó a Zarrock de la funda que llevaba Eragon y se la dio. Acabaremos hechos picadillo, protestó Eragon. No tanto. Vuelves a olvidarte otra vez de la magia, replicó Brum. Entonces enarboló su propia espada
y la giró para que la luz del fuego brillara sobre el borde. Puso un dedo en uno de los lados de la hoja y se concentró profundamente mientras se le marcaban todas las arrugas de la frente. Durante un momento no pasó nada, hasta que al fin pronunció Geulok du Kynfnir. La chispa roja le surgió entre los dedos, y Brum los deslizó de arriba abajo de la espada, mientras la chispa saltaba de una parte a otra de la hoja. Después le dio la vuelta e hizo lo mismo por el otro borde. La chispa desapareció en el momento en que Brum separó los dedos del metal. Brum estiró la mano con la palma hacia arriba y le asestó un sablazo. Eragon intentó detenerlo de un salto, pero fue demasiado lento, y se quedó perplejo al ver que Brum, que, con una sonrisa, levantaba la mano intacta. ¿Qué has hecho?, preguntó Eragon. Palpa el filo, contestó Brum. Eragon lo tocó con los dedos y notó que una superficie invisible lo reseguía. La barrera tenía aproximadamente medio centímetro de anchura y era muy resbaladiza. Ahora haz lo mismo con Zarrock, le indicó. Tu bloqueo será un poco diferente al mío, pero tendrá el mismo efecto. Le explicó cómo pronunciar las palabras y lo siguió en el proceso. Eragon tuvo que probar varias veces, pero enseguida consiguió proteger el filo de Zarro. Confiado, se puso en posición de lucha, pero antes de que comenzaran, Brum le advirtió: estas espadas no nos cortarán, pero no obstante podrían rompernos algún hueso. Como comprenderás, preferiría evitarlo, así que no muevas los brazos como acostumbras. Un golpe en el cuello sería mortal. Eragon asintió y atacó sin avisar. Saltaron chispas de la hoja de su espada, y el sonido del entrechocar del metal llenó el campamento mientras Brum esquivaba las embestidas. Después de haber peleado con palos durante tanto tiempo, a Eragon la espada le parecía lenta y pesada, y como era incapaz de mover a Zarrock con la suficiente rapidez, recibió un golpe en la rodilla. Ambos lucían largos verdugones cuando pararon, aunque Eragon tenía más que Brum. Sin embargo, el muchacho estaba maravillado al ver que Zarrock no se había rayado ni mellado pese a los fuertes golpes. A través del ojo de un dragón. A la mañana siguiente, Eragon se despertó con agujetas y lleno de moretones, y al ver que Brum llevaba la silla de Saphira, trató de reprimir su inquietud. Cuando el desayuno estuvo servido, el anciano ya había atado la silla y había colgado las alforjas de Eragon. El muchacho se acabó el desayuno, recogió su escudilla y se dirigió en silencio a Saphira. Recuerda, le dijo Brum, agárrate con las rodillas, guíala con tu pensamiento y mantente lo más agachado que puedas. Si no te asustas, todo irá bien. Eragon asintió, guardó el arco sin la cuerda en su funda de gamuza, y Brum lo ayudó a montar. Saphira esperaba impaciente mientras Eragon se apretaba las tiras alrededor de las piernas. ¿Estás preparado?, preguntó. El muchacho aspiró el aire fresco de la mañana. No, pero adelante. La dragona respondió con entusiasmo, y cuando se hubo agachado, él se agarró con fuerza. Saphira le dio impulso con las poderosas alas traseras. El aire silbó en los oídos de Eragon de tal manera que le cortó el aliento. Remontaron el vuelo con 3 suaves aleteos y empezaron el ascenso. La última vez que Eragon había montado a Saphira, cada batir de las alas le había provocado una gran tensión, pero esta vez la dragona volaba con tranquilidad y sin esfuerzos, y aunque se ladeaba cuando cambiaba de dirección, el muchacho permanecía bien cogido al cuello de Saphira. El río se convirtió en una tenue línea gris debajo de ellos, y las nubes flotaban a su alrededor. Cuando se enderezaron, a mucha altura sobre la planicie, los árboles apenas se veían como unas manchas y el aire era puro, frío y perfectamente claro. «Es maravilloso». Las palabras de Eragon se desvanecieron porque Saphira se inclinó y dio una vuelta completa. Entonces la tierra empezó a girar en círculos enloquecidos, y Eragon tuvo un ataque de vértigo. «No hagas eso. Tengo la sensación de que voy a caerme», gritó. «Debes acostumbrarte. Si me atacan en el aire, esta es una de las maniobras más sencillas que tendré que hacer», respondió Saphira. Como no se le ocurrió nada que contestarle, se concentró en controlar su estómago. A continuación, Saphira se lanzó hacia abajo y lentamente se acercó al suelo. Aunque a Eragon se le encogía el estómago con cada bamboleo, empezó a disfrutar. Relajó un poco los brazos y estiró el cuello hacia atrás mientras observaba el paisaje. Saphira lo dejó disfrutar un rato hasta que dijo: «Deja que te muestre lo que es volar de verdad». «¿Qué?», exclamó Eragon. «Tranquilízate, no tengas miedo». La mente de Saphira atrajo la de Eragon y se la sacó del cuerpo.
Durante un instante, Eragon opuso resistencia, pero enseguida abandonó el control. El muchacho tenía la vista borrosa y se dio cuenta de que veía a través de los ojos de Safira. Todo estaba distorsionado. Los colores tenían matices raros, exóticos. Los azules resaltaban mucho, mientras que los verdes y los rojos eran más suaves. Eragon intentó girar la cabeza y el cuerpo, pero comprobó que no podía. Se sentía como un fantasma escapado del éter. Safira irradiaba puro placer a medida que se elevaba por el cielo, pues le encantaba la libertad de poder ir a cualquier parte. En un momento dado, muy lejos de la tierra, volvió la cabeza y miró a Eragon, y él se vio a sí mismo igual que la dragona lo veía, agarrado a ella y con la mirada perdida en el vacío. El muchacho percibía que el cuerpo de la dragona se tensaba y aprovechaba las corrientes de aire para elevarse, de tal modo que los músculos de Safira parecían a los suyos. Eragon también sintió que la cola del animal se balanceaba en el aire como un timón gigante para corregir el rumbo, y se sorprendió al comprobar que Safira dependía en gran manera de ese movimiento. La conexión fue creciendo hasta que no hubo diferencia entre ambas identidades. Plegaron las alas juntos y descendieron en picado, como una lanza arrojada desde lo alto, pero Eragon no sintió miedo alguno, absorbido como estaba por la euforia de Safira. El aire les azotaba la cara con fuerza, y al mismo tiempo la cola de ambos daba latigazos al aire mientras las mentes unidas se deleitaban con la experiencia. Ni siquiera tuvieron miedo de chocar cuando se lanzaron veloces hacia el suelo, desplegaron las alas en el momento justo y se detuvieron el descenso con la fuerza combinada de los dos, y después de trazar un círculo gigante, volvieron a remontar el vuelo. Cuando se enderezaron, las mentes del muchacho y de la dragona empezaron a separarse, y cada uno de ellos recuperó de nuevo su respectiva personalidad. Durante una fracción de segundo, Eragon sintió su propio cuerpo y el de Safira. Después volvió a tener la vista borrosa, jadeó y se desplomó sobre la silla de montar. Pasaron unos minutos hasta que el corazón dejó de latirle con fuerza y recobró el aliento. Una vez recuperado, exclamó: «¡Ha sido increíble! ¿Cómo soportas aterrizar si te gusta tanto volar?» «Porque tengo que comer», respondió ella con cierta ironía, «pero me alegro de que hayas disfrutado. No encuentro palabras para definir esta experiencia y lamento no haber volado contigo antes. Jamás pensé que sería así. ¿Siempre lo ves todo tan azul?» «Sí, soy así. ¿Volaremos juntos más a menudo?» «Sí, siempre que podamos». «Bien», respondió Safira contenta. Intercambiaron muchos pensamientos durante el vuelo, y charlaron como no habían hecho desde hacía varias semanas atrás. Safira le enseñó cómo se servía de las montañas y de los árboles para ocultarse, y cómo podían esconderse en la sombra de una nube. Luego ambos exploraron el sendero en busca de Brum, lo que resultó más difícil de lo que Eragon esperaba, porque el sendero no se divisaba a no ser que Safira volara muy bajo, en cuyo caso se arriesgaba que la vieran. Cerca del mediodía, Eragon empezó a notar un zumbido molesto en los oídos y una extraña presión en la mente. Movió la cabeza tratando de librarse de esa molestia, pero la tensión era cada vez mayor. Recordó de golpe las palabras de Brum acerca de cómo la gente podría penetrar en la mente de otra persona, y trató frenéticamente de clarificar sus pensamientos. Así pues, se concentró en una de las escamas de Safira, y se esforzó por ignorar todo lo demás. La presión se desvaneció durante un momento, pero regresó con más fuerza que antes. Entonces, al sacudir una ráfaga de viento a Safira, Eragon perdió la concentración, y antes de que lograra levantar nuevas defensas, la fuerza se abrió paso. Sin embargo, en lugar de descubrir que otra mente había invadido la suya, solo se topó con estas palabras: «¿Qué demonios haces? Baja, he encontrado algo importante». «¿Brum?», preguntó. «Sí», respondió el anciano irritado. «Dile a esa lagartija gigante que aterrice. Estoy aquí». Y mandó una imagen de dónde se hallaba. Eragon le dijo enseguida a Safira dónde debía ir, y ella viró hacia abajo, en dirección al río. Mientras tanto, Eragon colocó la cuerda en el arco y sacó varias flechas. «Si hay problemas, estaré preparado». «Yo también», dijo Safira. Cuando se acercaron a donde estaba Brum, Eragon lo vio de pie en un claro agitando los brazos. Safira aterrizó y el muchacho saltó de su montura en busca de peligro. Los caballos estaban atados a un árbol, en el borde del claro, pero no había nadie más. Eragon corrió hasta Brum. «¿Qué sucede?», le preguntó. Brum se rascó la barbilla al tiempo que lanzaba una serie de maldiciones. «No vuelvas a impedirme el acceso a tu mente. Ya es bastante difícil llegar a ti sin tener que luchar para que me escuches». «Lo siento». Brum resopló.
Estaba un poco más adelante, río abajo, cuando de pronto noté que se acababan las huellas de los Razak. Volví sobre mis pasos hasta que encontré dónde desaparecían. Mira al suelo y dime lo que ves. Eragon se arrodilló y examinó un revoltijo de huellas, difícil de descifrar, pues había un montón de ellas superpuestas. Pertenecían a los Razak, y Eragon supuso que hacía pocos días que estaban allí, pero encima de esas huellas había unos extensos y profundos agujeros socavados en la tierra, que le resultaban conocidos, aunque no sabía de qué. Se puso de pie y movió la cabeza. No tengo idea de qué. En ese momento miró a Safira y comprendió de qué se trataban los agujeros. Cada vez que la dragona despegaba, las garras de las patas traseras hacían el mismo tipo de agujeros en la tierra. No tiene sentido, pero lo único que se me ocurre es que los Razak huyeron montados en dragones o en algún pájaro gigante y desaparecieron en el cielo. Si tienes una explicación mejor, dímela. Brum se encogió de hombros. He oído que que los Razak van de un lado a otro a una velocidad increíble, pero es la primera prueba que tengo de ese hecho. De modo que, si es cierto que tienen corceles voladores, será casi imposible encontrarlos. Sin embargo, no son dragones. De eso estoy seguro porque un dragón nunca accedería a transportar a un Razak. ¿Qué hacemos, pues? Zafira no puede seguirles la pista por el cielo, y aunque pudiéramos, tendríamos que dejarte atrás. Este enigma no tiene fácil solución. Vamos a almorzar mientras lo pensamos, y quizás nos llegue la inspiración mientras comemos. Eragon, desanimado, fue a buscar las provisiones en las alforjas, y comieron en silencio mientras contemplaban el desértico cielo. Una vez más, Eragon pensó en su hogar y en lo que estaría haciendo Roran. Lo asaltó la imagen de la granja quemada, y el dolor amenazó con apoderarse de él. ¿Qué haré si no puedo encontrar a los Razak? ¿Cuál será mi objetivo entonces? ¿Podría regresar a Carvajal? Cogió una cagarruta del suelo y la rompió con los dedos. O seguir viajando con Brum y continuar mi educación. Dirigió la vista hacia la llanura con la esperanza de quitar sus pensamientos. Cuando Brum terminó de comer, se puso de pie, se quitó la capucha y dijo: He pensado en todos los trucos que conozco, en cada palabra de poder que poseo y en todos los talentos que tengo, pero sigo sin saber cómo podemos encontrar a los Razak. Eragon se apoyó sobre la dragona, desesperado. Safira podría dejarse ver en algún pueblo, y eso atraería a los Razak como moscas a la miel, pero sería una jugada sumamente arriesgada. Los Razak traerían soldados y hasta el rey estaría lo suficientemente interesado para venir en persona, lo que nos garantizaría una muerte segura, a ti y a mí. ¿Qué haremos entonces? Preguntó Eragon con un gesto de impotencia. ¿Tienes alguna idea, Safira? No. Depende de ti, le dijo Brum. Esta es tu cruzada. Eragon apretó los dientes y se alejó de Brum y de Safira. En el momento en que estaba a punto de entrar en el bosque, su pie golpeó algo duro. En el suelo había una cantimplora de metal con una correa de cuero para colgársela al hombro, en cuya parte interior había grabada en plata una insignia que Eragon reconoció como el emblema de los Razak. Entusiasmado, recogió la cantimplora y desenroscó la tapa. Del recipiente emanó un olor empalagoso, el mismo que había percibido cuando encontró a Garru bajo los escombros de la casa. Inclinó la cantimplora y le cayó una gota de un líquido transparente y brillante sobre un dedo. En el acto empezó a arderle, como si lo estuviera en el fuego. Eragon gritó y se frotó la mano sobre la tierra. Al cabo de un momento le calmó el dolor, que se convirtió en un latido, pero el líquido le había quemado un trozo de piel. Haciendo muecas de dolor, corrió hasta donde estaba Brum. «¡Mira lo que he encontrado!». Brum cogió la cantimplora, la examinó y vertió un poco de líquido en la tapa. «¡Cuidado! Te quemará la...», empezó a decir Eragon. «La piel, ya lo sé», dijo Brum. «Y supongo que tú, sin pensarlo, te echaste el líquido sobre la mano». «Ah, el dedo. Bueno, por lo menos tuviste la sensatez de no beberlo, porque habrías quedado reducido en un charco». «¿Qué es?», preguntó Eragon. «Aceite de pétalos de Seirt, una planta que crece en una pequeña isla de los gélidos mares del norte. En su estado natural, ese aceite se usa para conservar las perlas, le da lustre y las hace resistentes, pero cuando se pronuncian determinadas palabras sobre ese líquido, acompañadas de un sacrificio cruento, adquiere la propiedad de corroer cualquier tipo de carne. Esta particularidad no tendría nada de especial, puesto que hay muchos ácidos que disuelven los tendones y los huesos, pero la diferencia es que deja intacto todo lo demás. Puedes meter cualquier cosa en el aceite y sacarlo sin que se haya alterado, salvo que sea
parte de un animal o de un ser humano. Esa característica lo convierte en el arma favorita de tortura y de asesinato. Se puede impregnar una pieza de madera con ese aceite, mojar con él la punta de una lanza o verterlo sobre unas sábanas, de modo que la persona que entre en contacto con el material que lo contenga se queme viva. Se lo puede usar de millones de maneras, limitadas solo por tu ingenuidad. Las heridas que causa cicatrizan muy lentamente, y es bastante escaso y caro, especialmente en esta forma. Eragon recordó las terribles quemaduras de Garrow. Eso fue lo que usaron. Se dio cuenta horrorizado. Me pregunto por qué lo dejaron los Razak si es tan valioso. Se les habrá caído cuando huyeron. Pero, ¿por qué no han vuelto a buscarlo? Dudo que el rey se alegre de que lo hayan perdido. No, estoy seguro de que no, dijo Brum, pero más les disgustaría que se demoren para llevarle noticias de ti. De hecho, si los Razak ya están con él, ten la certeza de que el rey sabe tu nombre, y eso significa que debemos de tener mucho más cuidado cuando vayamos a los pueblos porque habrá carteles y bandos sobre ti por todo el imperio. Eragon se quedó pensando. ¿Tan raro es este aceite? Como un diamante en la pocilga de un cerdo, respondió Brum, y al cabo de un instante añadió, en realidad el aceite en su estado natural es usado por los joyeros, pero solo por aquellos que pueden permitírselo. ¿Hay gente entonces que comercia con él? Quizá uno o dos. Perfecto, dijo Eragon. Entonces en los pueblos de la costa ¿queda constancia de los cargamentos? Por supuesto. Los ojos de Brum se iluminaron. Si podemos acceder a esos documentos, sabremos quién llevó el aceite al sur y dónde se envió desde allí. Y los registros de compra del imperio nos dirán dónde viven los Razak, concluyó Eragon. No sé cuánta gente puede pagar este aceite, pero no creo que sea muy difícil descubrir a los que no trabajan para el imperio. Eres un genio, exclamó Brum sonriendo. Ojalá se me hubiera ocurrido esa idea hace años. Me habría ahorrado muchos quebraderos de cabeza. La costa está llena de ciudades y de pueblos a los que pueden llegar los barcos. Supongo que Tyr es el sitio para comenzar, ya que controla la mayor parte del comercio. Brum hizo una pausa y continuó. Por las últimas noticias que tuve, mi amigo Geoff aún seguía viviendo allí, y aunque hace mucho tiempo que no nos vemos, quizá esté dispuesto a ayudarnos, y como es mercader, es posible que tenga acceso a esos archivos. ¿Cómo llegaremos a Teir? Tendremos que dirigirnos al sudoeste hasta llegar a un puerto de alta montaña en las vertebradas, y una vez al otro lado, seguiremos por la costa hasta Teir. Una suave brisa agitó el cabello de Brum. ¿Podremos llegar a ese puerto en una semana? Sí, seguro. Si nos alejamos del Nior hacia la derecha, mañana ya veremos las montañas. Eragon se acercó a Saphira y montó. De acuerdo, nos vemos a la hora de cenar. Cuando remontaron el vuelo, le dijo a Saphira, mañana voy a montar a Caddoc, y antes de que protestes, quiero que sepas que lo hago porque tengo que hablar con Brum. Debes ir a caballo con él un día sí y un día no. De esa forma puedes seguir con tu aprendizaje y yo tendré tiempo para cazar. ¿No te molesta? Es necesario. Cuando aterrizaron al final del día, Eragon se alegró al descubrir que no le dolían las piernas, pues la silla lo protegía de las escamas de Saphira. Eragon y Brum sostuvieron su lucha nocturna, pero sin mucha energía, ya que ambos estaban preocupados por los acontecimientos del día. Cuando acabaron, al muchacho le ardían los brazos porque no estaba acostumbrado al peso de Zarro. Una canción para el camino. Al día siguiente, mientras cabalgaban, Eragon preguntó a Brum, ¿cómo es el mar? Seguramente ya habrás oído alguna descripción, respondió Brum. Sí, pero ¿cómo es en realidad? La mirada de Brum se enturbió, como si estuviera contemplando una escena recóndita. El mar es la encarnación de la emoción. Alma, odia y llora. Desafía todos los intentos de que lo capturen con palabras y rechaza todas las cadenas. Digas lo que digas sobre él, siempre queda algo que no se puede explicar. ¿Recuerdas que te conté que los elfos habían venido por el mar? Sí, aunque vivían muy lejos de la costa, sentían una gran fascinación por el océano. El ruido de las olas al romper en la orilla y el aroma de la sal en el aire los afectaba profundamente, y han inspirado algunas de sus canciones más bellas. Hay una que habla de ese amor. ¿Te gustaría escucharla? Sí, mucho, respondió Eragon, interesado. Brum se aclaró la garganta y dijo, lo traduciré del idioma antiguo lo mejor que pueda.
No será perfecta, pero te dará una idea de cómo sonaba la versión original. Tiró de las riendas de nieve de fuego para que se detuviera y cerró los ojos. Se quedó en silencio durante un rato y luego cantó en voz baja. ¡Oh, liquidez tentadora bajo el cielo azul! Tu extensión dorada me llama, me llama. Porque me haría la mar de ahora en adelante, si no fuera por la doncella elfa que me llama, me llama. Y ata mi corazón con un lazo de azucena, que jamás se romperá si no fuera por el mar, siempre desgarrado entre los árboles y las olas. Las palabras resonaron de forma inolvidable en la mente de Aragón. Solo he recitado una estrofa, pero esa canción, Dusil Ben Abatía, dice mucho más. Cuenta la triste historia de dos enamorados, Akalam y Nuada, que estaban separados por su anhelo del mar. Para los elfos es una historia con gran significado. Es muy bonita, dijo con sencillez Aragón. Cuando se detuvieron aquella noche, las vertebradas eran un conjunto apenas visible sobre el horizonte. En cuanto llegaron al pie de las montañas, giraron y las siguieron hacia el sur. Eragon se alegraba de estar otra vez cerca de las vertebradas. Era un reconfortante límite con el mundo. Al cabo de 3 días llegaron a un camino ancho en el que había huellas de ruedas de carros. Esta es la ruta principal entre la capital, Urubaen y Teirm, dijo Brum. Es una ruta muy transitada y la favorita de los mercaderes, así que debemos tener más cuidado. Aunque no sea la época más ajetreada del año, habrá gente que pasará por ella. Los días transcurrieron deprisa mientras recorrían las vertebradas en busca de puerto de montaña. Eragon no podía quejarse de aburrimiento. Cuando no estudiaba el idioma de los elfos, aprendía a cuidar a Safira o a practicar la magia. También aprendía a cazar por medio de la magia, lo que les permitía ganar tiempo. Sostenía una piedra pequeña con la mano y se la disparaba a su presa. Era imposible errar. Todas las noches los resultados de sus esfuerzos terminaban asados en el fuego, y tras la cena luchaba con Brum con la espada y de vez en cuando con los puños. Las prolongadas jornadas y el trabajo extenuante eliminaron el exceso de grasa del cuerpo de Eragon. De ese modo los brazos del muchacho se volvieron fibrosos y la bronceada piel se tensó sobre los proporcionados músculos. Todo en mí se está poniendo fuerte, pensó escuetamente. Cuando al fin llegaron al puerto de montaña, Eragon vio que un río surgía impetuoso de él y cruzaba el camino. Es el Toark, explicó Brum. Lo seguiremos hasta llegar al mar. ¿Cómo es posible si sale de las vertebradas en esa dirección? Se rió Eragon. Es imposible que desemboque en el océano, a menos que vuelva por donde ha venido. Brum giró el anillo que llevaba en el dedo. Porque en medio de las montañas está el lago Guadrak, del que surge un río en cada extremo, y ambos se llaman Toark. Ahora veremos el que fluye en dirección al este, que después forma un recodo hacia el sur, y cruza la maleza hasta llegar al lago Leona. En cambio, el otro río va hasta el mar. Al cabo de 2 días de transitar por las vertebradas, llegaron a un promontorio desde el que se veía perfectamente el otro lado de las montañas. Eragon notó cómo el paisaje se hacía más llano a lo lejos, y refunfuñó al comprobar la distancia que aún les faltaba por recorrer. Ahí abajo, señaló Brum, hacia el norte, está Teirm. Es una ciudad antigua, y algunos dicen que fue el primer lugar de Alagaesia al que llegaron los elfos. Jamás ha sido derrotada su ciudadela, ni vencidos sus guerreros. Espoleó a Nieve de Fuego y se alejó del promontorio. Hasta el mediodía del día siguiente no consiguieron descender por las laderas y llegar al otro lado de las montañas, donde las tierras boscosas se aplanaban bruscamente. Como ya no había montañas tras las cuales ocultarse, Safira volaba cerca del suelo y usaba todas las afractuosidades del terreno para esconderse. Al salir del bosque, notaron un cambio. Los campos estaban cubiertos de hierba y de brezo, y al caminar sobre ellos se les hundían los pies. El musgo recubría las piedras y las ramas, y bordeaba los arroyos que serpenteaban por el lugar. El camino estaba lleno de charcos de lodo que los caballos pisoteaban, y, al cabo de un poco rato, Brum y Eragon quedaron recubiertos de salpicaduras de barro. ¿Por qué es todo tan verde?, preguntó Eragon. ¿No hay invierno aquí? Sí, pero es suave, y además la humedad y la neblina que provienen del mar mantienen la vegetación muy viva.
A algunos les gusta este clima, pero yo lo considero triste y deprimente. Al caer la noche, instalaron el campamento en el lugar más seco que encontraron. Deberías seguir montando a Caddock, comentó Brum mientras comían, hasta que lleguemos a Teir. Ahora que salimos de las vertebradas, es probable que nos encontremos con otros viajeros, y será mejor que estés conmigo. Un anciano que viaja solo despertaría sospechas, pero si te tengo a mi lado, nadie hará preguntas. Además, no quiero que, al entrar en la ciudad, alguien que haya visto que no iba acompañado te vea aparecer de repente. ¿Usaremos nuestros nombres? Preguntó Eragon. Brum se quedó pensando. No creo que podamos engañar a Yeo porque sabe el mío, y me fío de él para decirle el tuyo. Pero para los demás, yo seré Neil y tú mi sobrino Evan. Si cometemos un error y nos delatamos, no creo que sea muy grave, pero no quiero que todo el mundo sepa cómo nos llamamos. La gente tiene la fastidiosa costumbre de recordar lo que no debe. El sabor de Teir. Tras 2 días de viaje hacia el norte, en dirección al océano, Saphira divisó Teir. Sin embargo, Brum y Eragon no podían ver la ciudad porque había una niebla tan espesa y tan baja que se lo impedía, hasta que una brisa procedente del oeste la dispersó. El muchacho se quedó boquiabierto en el momento que Teir se reveló de pronto ante ellos. Acurrucada a orillas de un mar resplandeciente en el que atracaban espléndidas naves que tenían las velas plegadas, a lo lejos se oía el sordo tronar de las olas. La ciudad se alzaba detrás de una muralla blanca, de más de 30 metros de altura y 9 metros de grosor, coronada por hileras de almenas, de forma rectangular y acabadas en forma de flecha, en cuya parte superior había una pasarela para los soldados y para los vigías. La lisa superficie de la muralla estaba interrumpida por 2 puertas levadizas de hierro, una frente al mar occidental y la otra encarada hacia el sur, frente al camino. Más allá de la muralla y enclavada en la parte nororiental, se levantaba la enorme ciudadela, construida con piedras gigantes y que tenía muchos torreones. En la torre más alta brillaba resplandeciente la luz de un faro, pero el castillo era lo único que se veía por encima de las fortificaciones. Los soldados que vigilaban la puerta meridional sostenían las picas sin prestar ninguna atención. Esta es nuestra primera prueba, dijo Brum. Esperemos que el Imperio no les haya proporcionado información sobre nosotros, y no nos detengan. Pero pase lo que pase, no te asustes ni te comportes de manera sospechosa. Aterriza ahora en alguna parte y escóndete. Vamos a entrar, le dijo Eragon a Saphira. Ya estás otra vez metiendo las narices donde no te llaman, respondió esta irritada. Lo sé, pero Brum y yo tenemos algunas ventajas que la mayoría de la gente no tiene. No te preocupes. Si te pasa algo te engancharé de mi silla y no te dejaré que te separes de mí. Ya, yo también te quiero. Entonces te ataré más fuerte que nunca. Tratando de no despertar sospechas, Eragon y Brum cabalgaron hacia la puerta sobre la que ondeaba una banderola amarilla con el dibujo de un león rugiente y un brazo que sostenía un lirio. Al acercarse a la muralla, Eragon preguntó, asombrado: ¿Es muy grande este lugar? Más grande que todas las ciudades que hayas visto en tu vida, respondió Brum. En la entrada de Tain, los soldados se pusieron en posición de firmes y bloquearon la puerta con sus picas. ¿Cómo te llamas? Preguntó uno de ellos con tono de aburrimiento. Me llamo Neil, respondió Brum con voz entrecortada, que caminaba inclinando hacia un lado, poniendo cara de idiota feliz. ¿Y el otro? Preguntó también el guardia. Justo iba a decírselo. Es mi sobrino Evan, el hijo de mi hermana. No, es... Bien, bien, el guardia sintió con impaciencia. ¿Y qué quieres? Va a visitar a un viejo amigo, intervino Eragon con un acento muy cerrado. Voy con él para que no se pierda. No sé si me entiende. Ya no es tan joven como antes, y en su juventud le dio demasiado el sol. Un poco de fiebre cerebral, ya sabe. Brum asintió, complacido. De acuerdo, pasad, dijo el guardia haciendo un gesto con la mano, y bajó la pica. Pero aseguraos de no causar problemas. Ah, no, no causará ninguno, prometió Eragon. Espoleó a Caddock, y entraron en Teir. Los cascos de los caballos resonaron en la calle empedrada. Una vez lejos de los guardias, Brum se puso derecho. Así que un poco de fiebre cerebral, ¿eh? Rezongó. No podía dejarte toda la diversión a ti, ¿no? Bromeó Eragon. Brum se aclaró la garganta con aspavientos y miró hacia otro lado. Las casas eran lúgubres
y no presagiaban nada bueno. Tenían unos ventanucos que apenas dejaban pasar algunos rayos de luz, estrechas puertas que estaban muy retiradas hacia el interior del edificio, y tejados planos, salvo donde había un enrejado metálico, cubiertos por tejas de pizarra. Eragon comprobó que las casas que estaban más cerca de la muralla de Teirn solo tenían una planta, pero a medida que se alejaban de ella, eran más altas. En cambio, las que estaban más cerca de la ciudadela eran las de mayor altura, aunque seguían siendo insignificantes en comparación con la fortaleza. Este lugar parece preparado para la guerra, comentó el chico. En efecto, asintió Brum. Teirn tiene una larga historia de ataques de piratas, húrgalos y otros enemigos, pues desde hace mucho tiempo es un centro comercial. Y ya se sabe que siempre que los ricos acumulan tanto con semejante abundancia, se producen conflictos, de modo que la población se ha visto obligada a tomar medidas extraordinarias para que no los invadan, aunque también les sirve de ayuda que Galbatorix les haya dado soldados para defender la ciudad. ¿Por qué algunas casas son más altas que otras? Mira la ciudadela, señaló Brum. Desde ella se ve Teirn sin ningún obstáculo. Si se abriera una brecha en la muralla desde el exterior, se apostarían arqueros en todos los tejados, y como las casas de la periferia, las que están junto a la muralla, son más bajas, los hombres que estuvieran detrás de ellas podrían disparar sobre los invasores sin temor a alcanzar a sus conciudadanos. Además, si el enemigo quisiera tomar esas casas y colocar a sus propios arqueros sobre ellas, sería fácil dispararles. Nunca he visto una ciudad tan bien planificada como esta, comentó Eragon maravillado. Sí, pero la reconstruyeron de esta forma tras una incursión pirata que casi la quemó por completo. Mientras avanzaban por la calle, la gente los miraba inquisitivamente, pero sin gran interés. Comparada con Daret, aquí nos han dado la bienvenida con los brazos abiertos. Quizá Teirn ha escapado al interés de los húrgalos, pensó Eragon. Pero cambió de idea cuando un hombre fornido pasó junto a ellos con una espada colgada de la cintura. Había también otros signos más sutiles de tiempos adversos. No se veían niños jugando en las calles. La gente tenía una expresión ceñuda y habría muchas casas abandonadas, con marañas de hierbas que crecían entre las grietas de los patios empedrados. Parece que han tenido dificultades, dijo Eragon. Lo mismo que en todas partes, respondió Brum con tristeza. Debemos buscar a Yeoth. Guiaron a los caballos al otro lado de la calle, hacia una taberna, y los ataron a un poste. El castaño verde. Maravilloso, murmuró Brum mirando el maltrecho cartel que colgaba en lo alto mientras entraban en el establecimiento. El sombrío lugar no parecía muy seguro. En la chimenea ardía un fuego, aunque nadie se molestaba en echarle más leña. Mientras en los rincones de la sala había unas pocas personas solitarias con expresión sombría que apuraban sus tragos. Un hombre, al que le faltaban 2 dedos, se miraba los temblorosos muñones en una mesa de la otra punta. El tabernero, con una mueca cínica, seguía frotando un vaso a pesar de que estaba roto. Brum se inclinó sobre el mostrador. ¿Sabe dónde puedo encontrar a un hombre llamado Geoth? Eragon estaba a su lado jugueteando con la punta del arco que le llegaba a la cintura. Lo llevaba cruzado sobre la espalda, pero en ese momento deseó tenerlo en las manos. ¡No!, respondió el tabernero con voz exageradamente alta. ¿Por qué tendría que saberlo? ¿Cree que sigo el rastro de todos los patanes sarnosos de este lugar abandonado? Eragon hizo una mueca mientras todas las miradas se volvían hacia ellos, pero Brum siguió hablando con tranquilidad. ¿Y no podría hacer un esfuerzo de recordar?, dijo mientras depositaba unas monedas sobre el mostrador. El hombre se animó y dejó el vaso. Tal vez, respondió bajando la voz, pero mi memoria necesita un buen estímulo. Brum puso mala cara, pero deslizó unas monedas más sobre la barra. El tabernero se relamió la comisura de los labios, indeciso. De acuerdo, dijo al fin, y alargó el brazo para coger las monedas. Antes de que llegara a tocarlas, el hombre al que le faltaban los dedos gritó desde su mesa. «¡Gareth! ¿Qué demonios haces? Cualquiera que pase por la calle podría decirles dónde vive Geoth. ¿Por qué les cobras?» Brum se apresuró a guardar otra vez las monedas en su saco, mientras Gareth le lanzaba una ponzoñosa mirada al hombre de la mesa. Se giraba y volvía a coger el vaso. Brum se acercó al desconocido. «Gracias, me llamo Neil y él es Ivan». El hombre levantó la jarra en señal de brindis. «Martín, y por lo que veo, ya conocéis a Gareth». Tenía una voz grave y ronca. «Venid, sentaos», dijo señalando unas sillas vacías.
No tengo ningún inconveniente. Eragon acomodó su asiento para quedar de espaldas a la pared y de cara a la puerta. Martín levantó una ceja, pero no hizo comentario alguno. Me habéis ahorrado unas coronas, dijo Brum. Ha sido un placer, aunque uno no puede culpar a Gareth porque últimamente los negocios no van muy bien. Martín se rascó la barbilla. Geoff vive en la parte oeste de la ciudad, justo al lado de la herbolistería de Ángela. ¿Tenéis negocios con él? Más o menos, respondió Brum. Pero, pues no creo que quiera comprar nada, porque acaba de perder otro barco hace unos días. Brum se interesó enseguida por la noticia. ¿Qué ha pasado? No habrán sido los húrgalos, ¿verdad? No, respondió Martín. Se han marchado de la zona. Hace casi un año que nadie ve a ninguno de esos monstruos, pues al parecer todos se han ido al sur y al este. Así que el problema no son ellos. Mirad, como seguramente sabéis, la mayor parte de nuestros negocios consisten en el comercio por mar. Pues bien, se detuvo para tomar un trago. Desde hace varios meses alguien ataca nuestros barcos, pero no se trata de la piratería habitual, porque solo son atracados por los barcos que transportan los productos de ciertos mercaderes. Y Geoff es uno de ellos. La situación ha empeorado tanto que ningún capitán acepta transbordar artículos de esos comerciantes, lo que dificulta la vida en este lugar, en especial porque algunos de ellos tienen los negocios marítimos más prósperos del imperio, de modo que se han visto obligados a mandar las mercancías por tierra, y ese hecho ha elevado espantosamente los precios. Aun así, las caravanas no siempre llegan. ¿Tenéis idea de quién es el responsable? Habrá testigos, dijo Brum. Nadie sobrevive a los ataques, explicó Martín con un gesto negativo. Los barcos zarpan, después desaparecen, y nadie vuelve a verlos. Se inclinó hacia ellos y añadió en tono confidencial: los marineros dicen que es magia. Asintió, guiñó un ojo y volvió a reclinarse. Brum parecía preocupado por lo que acababa de oír. ¿Y qué pensáis vos? No lo sé, respondió Martín encogiéndose de hombros con cierto desinterés, y creo que no lo sabré a menos que tenga la desgracia de estar en uno de esos barcos capturados. ¿Sois marinero? Preguntó Eragon. No, soltó Martín. ¿Por qué? ¿Lo parezco? Los capitanes me contratan para defender sus barcos de los piratas, pero esa escoria ladrona no ha estado muy activa últimamente. A pesar de todo, es un buen trabajo. Pero peligroso, dijo Brum. Martín volvió a encogerse de hombros y se acabó la jarra de cerveza. Brum y Eragon se marcharon y enfilaron hacia la parte oeste de la ciudad, la zona más bonita de Teirn. Las casas eran grandes, limpias y estaban arregladas. La gente por las calles iba bien vestida, con prendas caras y caminaba con aplomo. Eragon se sentía fuera de lugar, como si llamara la atención.